una mejor esperanza, es la que nosotros tenemos. El hombre fue creado como un vaso, solo voy a repasar algunas cositas, para Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fuimos creados como un vaso. El hombre tiene que ser ocupado y llenado con Dios. Si el hombre va a cumplir el propósito de Dios, esto tiene que pasar. Tiene que ser ocupado y llenado por Dios. Pero el hombre tiene un problema, que está lleno. Entonces, mientras Dios cumple su propósito, ¿qué necesita hacer para poder llenar? Tiene que vaciar. Entonces, el proceso de edificación de Dios para edificarnos como sus hijos, para edificar la iglesia como los miembros de Cristo, pasa siempre por dos puntos. Uno, vaciar. Otro, llenar. Así que mientras estamos caminando a la perfección para que el propósito de Dios sea cumplido, vamos a tener que pasar por ese proceso constantemente de ser vaciados. Hermano Bruno, Dios te bendiga, siervo. Qué bueno saludarte. Hay un proceso para que el plan de Dios, el propósito de Dios llegue a su consumación. No quitemos, amados hermanos, de nuestra mente, que el Señor nos ayude a mantener siempre allí el propósito de Dios, el propósito de Dios, el propósito de Dios. Él tiene que vaciarnos y tiene que llenarnos para que el propósito de Él pueda ser cumplido. Dios está construyendo una morada y si vemos más en la Biblia siempre hay una doble morada. Está construyendo, está derramando de la vida de su Hijo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para constituirnos del Hijo, pero al mismo tiempo está preparando una morada en el Padre. Jesucristo dijo claramente, yo voy a preparar. Él está preparando una morada. ¿Dónde la está preparando? En el Padre. En el Padre. Nosotros tenemos por ahí un concepto de que hay casitas por ahí, por algún lugar preparando, pero la morada está siendo preparada en el Padre. O sea que Dios está en un proceso de edificación constante para que el propósito de Él pueda ser cumplido. Siempre debemos recordar que el cristiano no es una persona normal. El cristiano es una persona, el creyente nacido de nuevo es una persona en que Dios se le ha añadido en su interior. Esto nos lleva siempre a pensar que, o a estar claro, que espiritualmente el hombre es un hombre muerto, separado de Dios, el hombre sin Cristo, sin posibilidad de comunión y de reinar. Por eso es que el hombre necesita de un espíritu regenerado. Así que hemos estado repasando, amados, acerca de que un cristiano, porque la vida de Dios se ha añadido a su vida, si usted puede llamarse como un creyente, un cristiano, nacido de nuevo, si eso es una realidad en su vida, hay 4 cosas que a nosotros nos distinguen. Que distinguen a todo creyente nacido de nuevo. No a todo creyente que dice que es creyente, sino al creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo. Hay 4 características que hemos estado destacando. Delante de los hombres, delante de todas las personas donde Él está, el creyente es una persona diferente. El creyente es una persona peculiar. Así que no se preocupe si a usted le dicen que es diferente, si a usted le dicen que usted parece loco o lo que sea. Delante de los hombres, el creyente nacido de nuevo es una persona diferente. Así que ahora vamos a mirar. Delante de sí mismo o para sí mismo, el creyente nacido de nuevo es una persona llena de contradicciones. Le paso rápido y nos vamos a la tercera. Delante de Dios, el creyente tiene que vivir parte de lo más profundo de su ser. ¿Usted sabe cuáles son las partes del ser humano? Espíritu. ¿Y cuál es la parte más profunda? El espíritu. El espíritu. Delante de Dios, el creyente tiene que vivir por el espíritu. Todo tiene que ser o nacer desde el espíritu. Y en todas las cosas, el creyente nacido de nuevo tiene que ser guiado por Dios. El creyente nacido de nuevo perdió la independencia, pierde la independencia. Muchos creyentes no la entregan.
pero pierden la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve una persona cada vez más dependiente. Todo paso tiene que ser guiado por Dios. El salmista, cuando escribió el Salmo 100, decía, porque somos ovejas de tu prado. Tú nos creaste. El creyente, cuando sus ojos son abiertos, entiende ahora que en todas las cosas tiene que ser guiados por Dios. ¿Por qué el creyente es una persona diferente? No por su esfuerzo, sino por la vida que tiene dentro de él. No es porque usted hace estas cosas o hace otras, no es eso. El creyente es diferente porque dentro de él hay una vida diferente. La vida trascendente de Dios. La vida increada de Dios es ahora la vida del cristiano. La vida del creyente ya no es la vida natural con que él nació, sino que es la vida increada de Dios. Ese punto es bueno que siempre lo mantengamos claro. La segunda cosa, el creyente tiene muchas contradicciones. Yo espero que usted las tenga, hermano. Que usted tenga contradicciones indica que verdaderamente usted es un creyente. Y contra más usted busca del Señor y contra más usted quiere agradar a Dios, ¿sabe lo que pasará? Más contradicciones habrán mientras va caminando hacia la madurez. ¿Por qué es esto? Por lo primero que estamos diciendo. Es importante que entendamos esto. Al ser cristiano, Cristo ha entrado en nosotros y se nos ha unido. Nosotros, esto yo creo que a veces es muy superficial. ¿Qué quiere decir? Bueno, Cristo vive en mí. Pero esto no es un dicho, esto no es un cliché. La vida divina, la vida increada de Dios ha venido a morar a nosotros. Esto es una realidad. ¿Y para qué vino? Para hacer nuestra vida. Pero ¿qué pasa mientras vamos caminando hacia la madurez? Que encontramos que dentro de nosotros estamos bregando con dos vidas. Lo que heredamos de Adán, que es nuestra vida natural, y la vida increada de Dios que ha venido a nosotros. Por eso es que encontramos contradicciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene una esperanza y un propósito. Hermano, mire, si usted no se lleva mucho de aquí, llévese esto hoy. Lo que Dios quiere es unirnos de tal manera con Cristo que nosotros nos perdamos plenamente en Cristo. Entonces, desde que Dios te tomó de las tinieblas y te trajo al reino de la luz admirable, ¿qué está haciendo? Haciendo eso. Por eso entramos en el proceso de ¿cuál? De vaciarnos y de llenarnos. Por eso entramos en el proceso de aniquilarnos y edificarnos. Él aniquila ¿qué? Todo lo que es de la vida adámica. ¿Para qué? Para edificar todo lo que es de la vida de su Hijo en nosotros. Gloria a Dios que nosotros podamos entender ese proceso. Una vez entonces que nos fundimos en Él y nos perdemos en Él, es que Él puede expresar su vida desde nosotros. Esto no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Esta es la obra divina que lleva a cabo el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchos cristianos creen que ellos mismos pueden llevar adelante este proceso. Inclusive ni siquiera entendemos todavía que el propósito de Dios es fundirnos con el Hijo, es perdernos en el Hijo. La salvación total de Dios consiste en que nosotros nos perdamos en Cristo. Para perdernos en Cristo, para podernos unir con Cristo y fundirnos en Cristo, necesitamos ser de la misma naturaleza de Cristo. Porque las cosas que se juntan siempre son las que son de una misma naturaleza. Las cosas que se vuelven uno son de la misma naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos mezclamos y nos disolvemos en Cristo, Él, todo lo que es de Él, empieza a ser lo de nosotros. Pero esto sucede de una manera natural, mientras Dios y el Espíritu Santo en el interior de nosotros. Pero entonces, pastor, usted dijo que siempre vamos a tener contradicciones. Claro, porque por mucho tiempo permaneceremos dos allí. ¿Sabes quiénes son? Nosotros y Dios. Nosotros y Dios. Nosotros y Dios.
Si el Señor abre nuestros ojos y podemos ver esto. Cuando yo hablo de ver, yo no hablo de aquí. No hablo del entendimiento. Hablo de verlo en nuestra experiencia. Podamos vivir esta realidad. Amados hermanos, cada uno, Dios quiere expresar sus preferencias. La vida natural que tenemos quiere expresar sus preferencias. Y ese es el resultado de esas contradicciones. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues mire, humillémonos delante del Señor y oremos y oremos y oremos y oremos por el propósito de Él hasta que entonces podamos estar en armonía en nuestro interior con el deseo del corazón de Dios. Hasta que la naturaleza de nosotros haya sido cambiada. De nuevo, ¿para qué tiene que ser cambiada nuestra naturaleza? ¿Cómo va a ser cambiada nuestra naturaleza? ¿Cómo puede ser cambiada la naturaleza con la que nacimos? Todo comenzó un día, cuando fuimos regenerados. Y la vida de Dios vino a nosotros. ¿Para traer qué cosa? El hermano José acaba de leernos, 1 de Pedro. La naturaleza divina nos ha sido impartida. Por mucho tiempo vamos a caminar en las dos naturalezas y vamos a ir caminando en las dos naturalezas. Por eso, ¿cuál es la esencia del crecimiento espiritual? Que más de la nueva vida se ha añadido a nosotros, mientras más de la de nosotros es quitada de nosotros. Por eso, cada vez que perdemos algo en el Señor, también crecemos. Cada vez que el Señor añade algo a nosotros, crecemos de la vida de su Hijo, amén. Pero cada vez que arranca algo de nosotros mismos, también crecemos. O sea, que las dos cosas van e influyen en nuestro crecimiento espiritual. Cuando nuestra naturaleza sea cambiada, a veces esto demora más de lo que queremos, inclusive de lo que anhelamos inclusive. Ahora vamos a ir al tercer punto. Delante de Dios, el creyente nacido de nuevo toma como punto de partida la parte más profunda de su ser. Ya vimos cuál es. El ser humano tiene tres partes. ¿De dónde sacamos esto? De la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:23. Usted lo puede notar por allí. Dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Todo vuestro ser, todo vuestro ser. El creyente entiende esto entonces. Mire qué importante. Un creyente debe saber que tiene una vida espiritual, que tiene un espíritu. Hay un problema muchas veces, que nosotros confundimos lo que es del espíritu con lo que es del alma. Podemos separar lo que es del cuerpo, pero una de las cosas más importantes que Dios está haciendo hoy, y la semana que viene se lo vamos a dedicar todo a eso, es la separación del espíritu con el alma. Muchas veces nuestro espíritu y nuestra alma se mantienen unidos y atribuimos cosas al espíritu que no son del espíritu, son del alma. Pero este es el proceso a que Dios nos tiene que enseñar. Primero, intelecto, conocimiento, imaginación, todo eso es de la mente. No nos podemos apoyar allí. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana y ser los seres espirituales que Dios quiere que seamos y crecer como creyentes espirituales, no podemos apoyarnos en nuestra mente. No podemos, hermanos amados, no podemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente hace parte ¿de dónde? Del alma. Entonces necesitamos fuertemente apoyarnos en la parte más profunda de nuestro ser. Otra cosa más, sentimientos, el amor, los deseos, la parte emotiva tampoco sirven para vivir nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque son parte del alma, no son del espíritu. Entonces, importantísimo también, otra parte más, ideas, opiniones, la determinación. Hay muchos creyentes viviendo con la determinación, porque yo sí me esfuerzo. Tu determinación no sirve para nada, no sirve para vivir la vida cristiana. La determinación tuya solo servirá para fortalecer tu vida adámica. Entonces, ni la mente, ni nuestras emociones, ni nuestra voluntad
son la fuente de nuestro vivir delante de Dios. Ninguno. Las tres están prohibidas delante de Dios. Que Dios nos ayude a ver esto, amados hermanos. Que Dios nos ayude a ver que nuestra capacidad para considerar y discernir las cosas no es digna de confianza. Nosotros necesitamos que, en vez de ir a nuestro razonamiento, a nuestra mente, a nuestras ideas, nosotros necesitamos oír la intuición del Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en nuestro espíritu vivificado. Esto es importantísimo. No, nuestra capacidad para considerar las cosas no es digna de confianza. No confíe en usted. Hay mucho del mundo metido en la iglesia ahí. Norman Vincent Peale escribió hace muchos años aquello del... Era un creyente, bueno, yo no sé, era o es. Bueno, no, muerto sí sé que está, pero... El esfuerzo, ¿cómo se decía? El pensamiento positivo. Eso se hizo muy famoso en la iglesia. Ahora está muy famoso. Usted solamente lo que tiene es que repetir las palabras. ¿Cómo es? Confiéselo, dígalo, proclámelo. Hermano, nuestra determinación sirve para una cosa solo. El Señor se lo dijo a los discípulos. El espíritu de ustedes, la verdad, está dispuesto. Hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí. Disponernos, emocionarnos. Pero ¿sabe lo que nos pasa después? La debilidad de la carne nos gana. Y al final, solo servimos. Hasta allí puede llegar nuestra voluntad. Un cristiano normal se conduce conforme al sentir en su espíritu. ¿Por qué? Y voy a hacer fuerza en esto, porque allí es donde mora Cristo. Cristo no viene a hacer su habitación en nuestro cuerpo. ¿Por qué no? Porque este cuerpo tiene que ser destruido. Este cuerpo no sirve para heredar el reino. Este cuerpo no hereda el reino. El apóstol Pedro dice que estaba listo para ser separado de su cuerpo. El hombre interior habrá un momento en que tendrá que ser separado de nuestro cuerpo. Hasta que un día nos sea devuelto un cuerpo glorificado. El último que será redimido será nuestro cuerpo. Pero este cuerpo no hereda el reino de Dios, no lo hereda. Tenemos que ser separados. Ahora, ¿dónde mora el Espíritu Santo de Cristo? ¿Dónde mora Cristo? ¿Dónde mora el Espíritu de Cristo? Vino a nuestro espíritu y explicamos hace 3-4 semanas lo que Dios hace. Los creyentes, hermanos, qué bueno que veamos esto con claridad. Tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos a Dios mismo. Usted puede anotar esta cita y buscarla. Tenemos a Dios mismo en nosotros. Mi hermano nos acaba de leer, tenemos la vida divina, se nos ha impartido la naturaleza divina en nosotros. Muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, hacemos mucha fuerza en el Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros. ¿Es verdad que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros? Amén. Hay una unción exterior sobre nosotros. Amén. ¿Se acuerda un pasaje en la Escritura? Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Amén. ¿Qué más? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y se acuerdan de aquello? Hay una unción sobre nosotros para poder ser testigos. Hay una unción para poder morir. Hay una unción sobre nosotros, pero también hay una unción en el interior de nosotros. Esa unción en el interior es para poder seguir caminando a la perfección, para que el plan de Dios pueda seguir adelante, para que podamos ser edificados como la casa espiritual, juntos, como las piedras vivas que son parte de la casa espiritual. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 27, habla de la unción que mora en nosotros. Lo que vamos a decir de ahora en adelante acerca de vivir por el Espíritu, hablamos de vivir por el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que mora en nosotros. Mucha fuerza ha hecho la iglesia en la unción exterior, en el poder que recibimos.
Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que está allí en Hechos habla de un poder para que nosotros nos dispongamos a morir. ¿Usted se da cuenta que hay poco deseo en la iglesia de morir? No hablo de muerte física. Hay muy poco deseo en la iglesia de abandonar su vida natural. Hay mucho en la iglesia de disfrutar las dos cosas, lo que este mundo nos ofrece. Hay mucho en la iglesia de querer vivir por la vida natural que heredamos de Adán. La unción sobre nosotros es para que nos podamos disponer a morir. Y la unción interior es para edificar la vida del Hijo en nosotros. No es para que nosotros ahora nos ericemos y esas manifestaciones externas. No es para eso, es para morir. Es para que nos dispongamos a morir, para que en nosotros entonces empiece a obrar la muerte. Una vez que en nosotros obra la muerte, en los que están a nuestro alrededor obra la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en la carta a los romanos. Entonces, todo lo que vamos a hablar, todo lo que hagamos debe originarse en la parte más profunda de nuestro ser. Todo lo que nosotros necesitamos ser entrenados por Dios en esto. Entonces, nos lleva a pensar en algo que hemos venido insistiendo por el último tiempo. A Dios le interesan no las cosas, sino dónde se originan las cosas. ¿Dónde se originan las cosas? El proceso de purificación al que Dios nos está sometiendo hoy tiene que ver con esto. No pueden originarse en el alma. No pueden originarse en nuestro cuerpo externo. Las cosas tienen que originarse en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque allí es donde mora Cristo. Entonces a Dios le interesa el origen. Antes de decidir, debemos acudir al Señor y orar y luego proceder. Nosotros tenemos un grandísimo problema con esto. Véalo en la práctica. Estoy hablando, hermano, que también usted puede entender esto ahora y ponerlo bien en su mente. Pero esto es en la práctica. En la vida experimental, esto es conocimiento experimental. Nosotros debemos acudir al Señor y después entonces proceder de acuerdo al sentir de Dios en el Espíritu. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Desarrollamos planes de vida y después empezamos a decirle al Señor, ¿qué cosa? Que los bendiga Él. ¿Pero cuál planes? Los que nosotros desarrollamos. Amados hermanos, no puede ser así, no debe. No procedamos conforme a razonamientos, consideraciones externas, costumbres o opiniones humanas. Todo esto es ofensivo para Dios. Aunque parezca muy bueno, aunque parezca en realidad algo grandioso delante de Dios. Eso Dios lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque no viene de su Hijo. Hay una sola cosa que agrada a Dios, lo que viene del Hijo, lo que Él mismo produce en nuestro interior. Necesitamos ser enseñados. Ayudamos a otros a guiarlos a su interior. ¿Cómo usted puede ayudar a su hermano en Cristo, a su hermano en su grupo? Ayúdelo a ir a su interior. Si tiene a Cristo, en su espíritu ha venido a morar la vida divina. ¿A dónde debemos ayudarnos los unos a los otros a ir? Allí, a su interior. Escuche muy bien esto. No pretenda que la gente que no tiene a Cristo vaya a buscar ayuda allí. ¿Por qué? Porque su espíritu permanece muerto. Nosotros a veces queremos que la gente que no tiene a Cristo vaya y le decimos, piensa en Dios, busca a Dios. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque lo primero que necesita un ser humano es la regeneración. Porque espiritualmente está muerto. Pero los que tenemos la vida de Dios, los que hemos sido nacido de nuevo no por el esfuerzo humano, nacido de nuevo por el Espíritu, necesitamos ser guiados allí, al Espíritu. Guiémonos unos a nosotros allí. Al progresar en la senda espiritual, el creyente ve el peor de los pecados. Hermano, qué bueno que estemos creciendo en esto. ¿Sabe cuál es el peor de los pecados? El peor de todos. ¿Sabe cuál es? Vivir para sí mismo. Siempre andamos buscando que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos cuide,
que Dios, como si fuera ahí algo de... No, amados hermanos, el peor de los pecados es el enfoque que tenemos en vivir para nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para disfrutar este mundo. Fuimos creados para Él. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero el enfoque sigue siendo en vivir para nosotros. En vivir para nosotros. En ser felices. En disfrutar. No, hermano, no. ¿Sabe qué? Siempre me recuerda allí Juan, el apóstol Juan, decía que el Señor Jesús era como aquel, o fue como aquel grano de trigo. Muchos cristianos se resisten a esto. ¿Qué tenía que pasar con el grano de trigo? Tenía que caer a la tierra y morir. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. Pero muchos cristianos nos quedamos trabados. Hágase usted esta pregunta. Usted puede vivir para Dios y su obra y olvidarse de su felicidad y sus sentimientos. Escucha, hermano, la mayoría del cristianismo huye aquí. Voy a volver a poner la pregunta. La mayoría del cristianismo huye. ¿Puede usted olvidarse de su propia felicidad y sentimiento y decirle al Señor, no me importa por donde me tengas que pasar, lo que importa aquí eres tú y tu obra? Pero la mayoría del cristianismo no estamos ahí. Podemos decir amén y todo. Pero no estamos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía seguimos. Todavía tenemos que seguir en el proceso. Por eso Dios que nos conoce sigue. Romanos 8, perdón, yo creía que era 8, no sé si me equivoqué ahí. Romanos 8, y dice ahí 2, pero vamos a buscar el 2. Sí, era el último, dice ahí, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El cristiano, ¿sabe en qué se preocupa? En su hombre interior. Esto no habla de externo. No es judío, dice que lo es lo externo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, amén. Entonces debemos preocuparnos ¿de qué? En la manera en que el hombre interior está siendo edificado. Un cristiano se preocupa por la vida interior, por la vida espiritual. Cuanto más espiritual sea una persona, más espontánea, ingenua, común y media tonta será. ¿Sabe lo que se alaba hoy? Las características externas de determinar. Este sí es un hombre de Dios. Contra más habilidoso sea en su vida natural, más impacta. Un hombre espiritual que aprende a vivir por el Espíritu. Pastor, ¿cómo no sé si estoy creciendo espiritualmente? Mira, cada día te vuelves más torpe para vivir esta vida. Cada día posiblemente se rían más de ti. ¿Y qué le pasa a este? Se está volviendo ahora sí. Cada vez está más mongólico. Eso debe pasar en nosotros. Cuanto más espiritual sea una persona, le puse esos pasajes ahí. El de 1 de Corintios me encanta. El apóstol cuando escribía a la iglesia en 1 de Corintios algo le dice, ¿no soy ustedes muy inteligentes? ¿No se cree que ustedes son muy inteligentes? Los que Dios escogió, ¿qué fue? Lo necio, lo vil y lo menospreciado. ¿Quién dice eso? El autor de la Biblia. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Gustavo, yo te escogí no por inteligente, sino por vil. Vicente, no lo escogí por su preocupación o por su intelecto. Te escogí porque no vales nada. Eso no es algo que gusta al creyente. Pastor, ¿qué te crees? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Allí, una de las ofensas más grandes que se podía hacer en griego. Dice lo que no es para deshacer lo que es.
¿Sabe que le digan a alguien, tú no eres nada? Nos gusta eso. ¿Sabe lo que nos gusta a nosotros hoy? Que nos digan, usted Uziere, adelante porque tú puedes todo. Así dicen los artistas cuando los entrevistan. Oh, ¿estás ganando mucho dinero? Sí, porque yo he podido perseverar. Eso es lo que nos gusta en la iglesia. Perseveremos, usted siga adelante porque usted es más que un vencedor. Somos más que vencedores, amén. Pero ¿sabe quién es un vencedor en la iglesia, en el reino? Los que se mueren para dar lugar a la vida vencedora, los que viven por la vida resucitada, la vida que pasó por la muerte y resucitó, no por la vida propia. Pero hermanos queridos, contra más espiritual sea una persona, más espontánea es, más ingenua y más común va a ser. Porque es lo que Dios quiso. ¿Qué hizo Dios? Dice el apóstol Pablo, cogió el tesoro y lo puso ¿dónde? En un vaso de barro. Para que la excelencia sea ¿de quién? Del tesoro y no del vaso. Y para poder quebrar el vaso y que verdaderamente se vea el tesoro. Ser espiritual es un asunto con Dios. La apariencia no es espiritualidad. Algunos pueden lucir como muy espirituales en la apariencia, pero la apariencia no es espiritualidad. ¿Estás creciendo espiritualmente? Desearás la muerte todos los días. Pastor, pero morirme física, no. Desearás la muerte a tu vida anímica. Desearás la muerte a tu vida adámica. Desearás crecer en vivir por el Espíritu. Lo anhelarás, entenderás cada día. Cuando empezamos a caminar en este camino espiritual, ¿sabe lo que vemos? Vemos más claramente el estorbo. ¿Quién es el estorbo de que podamos pasar de cristianos carnales a cristianos espirituales? ¿Quién es el más grande estorbo? Dejarás de echarle más culpas al diablo y entenderás que el más grande estorbo es tu vida anímica, tu vida del alma, es tu yo. Entonces día a día empezarás a ver un poquito más la gloria de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando vemos la gloria de Dios? Ahorita cantamos, hermano. ¿Sabe lo que debe pasar en la vida tuya si ves la gloria de Dios? ¿Sabe lo que pasaba en el antiguo pacto cuando la gente veía la gloria de Dios? ¿Qué pasaba? Se derrumbaba yo. Isaías dice, en el año que vi yo al Señor sentado en el trono, ¿qué pasó después? Cayó como muerto. El pueblo de Israel, cuando se manifestaba la gloria de Dios, salió huyendo. Nosotros hablamos de que vemos la gloria, pero el yo sigue altísimo. En la medida que caminemos en la senda espiritual y crezcamos en la vida espiritual, le aseguro que cada día nos humillaremos más delante del Señor. Una señal de crecimiento espiritual, ¿sabe cuál es? Humillación constante delante de Dios. Dependencia constante delante de Dios. Porque ves la gloria. Y si ves la gloria, ¿sabes lo que ves? La realidad de tu carne. Y lo asqueroso de tu carne. Hablo de la mía también. Lo asqueroso de nosotros mismos. Estaremos delante del Señor con temor y temblor. Para no andar según la vida anímica. La otra característica, contra más espiritual sea una persona, más verá, más conocerá, más procurará con humillación ser deshecho para derrotar a su mayor enemigo, que soy yo. La persona anhelará el obrar de la cortante espada de Dios. Cuando una persona está creciendo espiritualmente, anhela el martillo de Dios. Anhela ser desboronado en su ego. Lo anhela. Anhela el fuego. A ver, no acabamos de leer. Hablar de que la fe es más preciosa que el oro, dice ahí. ¿Sí o no? ¿Pero cuál fe? La fe probada.
La fe de nosotros sola no sirve para nada. ¿Sabe cuándo está buena la fe? La fe es hallada en alabanza, ¿cuándo? Cuando ha sido probada. Cuando ha sido probada. Mucha fe que nosotros decimos tener, decía mi hermano Luis Somarriba allá en Nicaragua siempre, es una fe del diente al labio. ¿Es solo? La fe que es brava, la que nosotros necesitamos, es la fe probada. La que ya pasó por el fuego, lo resistió. Por eso empezamos a entender que necesitamos la fe del Hijo derramada en nosotros. Entonces, contra más espiritual sea una persona, va a anhelar ser deshecho en su vida natural. Va a anhelar el derrumbe de su yo, no importa lo que eso represente. La tercera cosa, contra más espiritual sea una persona, más anhelará el juicio de la palabra de Dios y la experiencia, no el conocimiento. Hay mucho en el cristianismo hoy que lo que anhelamos es conocimiento. Conocimiento, vengan doctrina, vengan libros, vengan conceptos, venga acá, venga allá. Pero contra más espiritual sea una persona, más anhelará el juicio de la palabra. La semana próxima nos vamos a detener ahí, en el juicio de la palabra. La palabra de Dios está haciendo un juicio interno en nosotros. Lo está haciendo todos los días. La cortante espada de Dios, que es muy cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra de Dios está haciendo un juicio interno dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir, para llevarnos a un conocimiento experimental. Quiere decir eso, la expresión de la vida del Hijo de nosotros. Sacarnos de ese afán por el conocimiento intelectual. Hermano, Dios no está muy interesado en esas cosas que ya usted sabe aquí. ¿Sabe lo que Dios está interesado? En que eso se vuelva vida. Que la cortante espada de Dios dentro de nosotros nos ayude a separar lo que es del alma y del espíritu. Y ahora podamos operar desde lo más profundo de nuestro ser. El creyente que está creciendo espiritualmente, un creyente nacido de nuevo, vive por la parte más profunda de su ser. Que el Señor nos ayude a ver esto, a vivir por el Espíritu. Eso es lo que llamamos una vida espiritual. Eso es lo que llama la Escritura andar en el Espíritu o andar por el Espíritu. Quiere decir el gobierno del Espíritu, vivir por esa parte más profunda de nuestro ser. Pero tiene que operar la palabra dentro de nosotros para ayudarnos a separar lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, del alma.